Fíjense que cuando hablamos de ecología a gran escala, de nuestra salud física y de la psicología de las comunidades, solemos pensar que son cajones totalmente separados, ¿verdad? Pero la realidad es que están súper conectados, muchísimo más de lo que imaginamos. En esta explicación vamos a armar este rompecabezas para entender cómo estas piezas dinámicas moldean literalmente nuestra realidad de todos los días. Porque, a ver, seamos sinceros, cuando pensamos en el cambio climático, casi siempre se nos viene a la mente la típica imagen del glaciar derritiéndose. Y sí, eso pasa, pero el verdadero misterio, lo que de verdad impacta aquí y ahora, es esto. ¿Cómo altera un clima cambiante nuestra propia mente? ¿Cómo afecta nuestra biología celular? El reto que tenemos hoy es mirar un poco más allá de los polos y entender estas transformaciones profundas que ya están ocurriendo dentro de nuestros cuerpos y en nuestras comunidades. Para que todo esto tenga sentido, vamos a seguir una ruta muy clara. Arrancamos con el nuevo régimen climático. De ahí pasamos a los ecosistemas y la zoonosis. Luego nos metemos de lleno a la crisis psicosocial. Después exploramos los paisajes alimentarios y cerramos con lo más importante, la resiliencia y la acción comunitaria. Bueno, pues arranquemos con el primer punto, el nuevo régimen climático, esa gran macrofuerza de la que tanto se habla. Y ojo aquí, porque no estamos hablando nada más de que el termómetro suba a un par de grados. O sea, no es solo eso. El régimen climático es toda una etapa histórica. Es como una fuerza invisible que está reorganizando de pies a cabeza nuestra vida social, económica y hasta emocional. Nos dicta desde cuánta agua vamos a tener disponible hasta cómo vamos a producir nuestra comida y tristemente cómo poblaciones enteras se ven forzadas a migrar. Es un cambio estructural completo. Y si nos ponemos a cruzar los datos sobre los eventos climáticos extremos, las cosas se ponen reveladoras. Imagínense una inundación. Lo obvio son las lesiones físicas o los daños materiales, pero lo que no se ve a simple vista es que detona emergencias psicosociales bien silenciosas. Estamos hablando de procesos de duelo comunitario que duran muchísimo, o una ansiedad económica súper severa, que sigue ahí, latente, mucho tiempo después de que el agua ya bajó. El impacto dura muchísimo más que la emergencia misma. En lo que nos lleva directo a nuestra segunda parada, los ecosistemas y la zoonosis. Básicamente, la amenaza biológica. Aquí entra un concepto biológico que es a la vez fascinante y bastante alarmante. Se le conoce como spillover o salto de especie. Es ese preciso instante en el que un patógeno silvestre logra cruzar la barrera e infectar a un humano. Pero esto no es mala suerte o algo al azar, para nada. Es una consecuencia súper directa de problemas como la deforestación, que nos obliga a tener una convivencia cero natural y muy apretada con la fauna silvestre. Pero no todo son malas noticias. Afortunadamente, la naturaleza es sabia y tiene sus propios escudos. Existe un fenómeno increíble llamado el efecto dilución. ¿Qué es esto? Pues resulta que cuando tenemos muchísima biodiversidad en un ecosistema, esa misma variedad de plantas y animales funciona literalmente como un filtro. Entre más especies hay, se diluye la capacidad de que esos patógenos peligrosos se transmitan. Es una barrera protectora natural buenísima. Si lo comparamos, la diferencia está cañona. Un bosque sano, lleno de vida y biodiverso, es como un muro impenetrable que cuida nuestra salud. En cambio, si degradamos ese ecosistema y dejamos que solo sobrevivan unas cuantas especies oportunistas, perdemos ese escudo. De hecho, se convierte en un trampolín perfecto para que los virus salten, aumentando muchísimo el riesgo de que inicie una nueva epidemia. Y bueno, súmenle a esto los cambios en el clima. Con temperaturas más altas y cambios en la humedad, se abren nuevos territorios para insectos transmisores, como los mosquitos que portan el dengue o la malaria. Es bien loco y súper preocupante ver cómo estas enfermedades están llegando a nuevas altitudes y latitudes donde antes el puro frío era suficiente para mantenerlas a raya. Las reglas del juego biológico están cambiando por completo. Pasamos entonces al punto número 3. Ya vimos la parte biológica, ahora hablemos de la mente, la crisis psicosocial. En la psicología ambiental hay un término súper poderoso, solastalgia. Es una paradoja bien dolorosa. Imagínense sentir nostalgia por su propio hogar, extrañar su casa, pero estando físicamente en ella. Es ese duelo silencioso que sentimos cuando el entorno que nos daba paz, identidad y seguridad se empieza a degradar frente a nuestros propios ojos todos los días. Está fuerte, ¿no? Toda esta transformación genera lo que llamamos ecoansiedad. Pero es importantísimo distinguir que tiene dos caras. Es como llegar a una bifurcación en el camino. Por un lado puede ser paralizante, te hunde en la desesperanza, te bloquea y te aísla por completo. Pero por otro lado, tenemos la ecoansiedad adaptativa, y esta es la clave. Es ese motorcito interno que nos sacude, nos hace tomar conciencia y nos empuja a la acción colectiva para buscar salidas. Ahora, cuando revisamos los datos fríamente, nos cae el 20 de que esta carga psicológica no se reparte parejo.
Las poblaciones en situación de vulnerabilidad, como las infancias, las personas mayores, las comunidades rurales e indígenas, y muy especialmente las mujeres cuidadoras, son quienes terminan absorbiendo un impacto totalmente desproporcionado ante estos cambios en el entorno. Pero para pasar de la angustia a tomar las riendas, entramos a nuestra sección 4, los paisajes alimentarios, o como se les conoce en inglés, foodscapes. Esto de los paisajes alimentarios es un concepto genial. No se trata nada más de la mesa donde nos sentamos a comer. Un foodscape es toda la arquitectura viva del territorio. Es una red que conecta absolutamente todo, desde la tierra donde se siembra, pasando por la cocina, hasta cómo manejamos los desechos que sobran. Es literalmente el pulso que nos dice cómo se nutre una comunidad. Si desglosamos esto en producción, distribución, consumo y desechos, nos damos cuenta de que en cada platillo estamos asimilando nuestro propio territorio. Y todo esto se puede observar en la calle, en el día a día. Podemos preguntarnos, ¿quién cultiva huertos por aquí? ¿Quién realmente tiene acceso a comprar alimentos frescos? ¿Qué hábitos de consumo tenemos? ¿O de verdad estamos separando nuestros residuos orgánicos? Todo eso forma nuestro paisaje. Y así llegamos al quinto y último punto, que es la verdadera luz al final del túnel: la resiliencia y la acción comunitaria para reconstruir el tejido social. Para lograr transformar todo ese miedo ecológico en soluciones reales, existe una brújula súper práctica llamada la pedagogía de la tierra. Son 3 pasos muy claros. Primero, sentir, reconocer qué vínculos afectivos tenemos con el lugar donde vivimos. Segundo, pensar, echarle ojo y analizar críticamente nuestro paisaje alimentario. Y tercero, actuar, diseñar prácticas regenerativas que sean reales y viables. Y a ver, una herramienta buenísima y súper tangible para lograr esto es la estrategia de basura cero. Nos saca del plano de las ideas abstractas y nos pone a hacer cosas. Nos da puros verbos de acción directa: rechazar, reducir, reutilizar, separar, compostar y rediseñar. Es básicamente un mapa súper claro para cortar el daño ambiental atacando el problema desde su punto de origen. Todas estas estrategias se pueden convertir en proyectos que le devuelven la vida a nuestras colonias y barrios. Hablamos de organizarnos para poner huertos comunitarios, impulsar a los productores locales o armar sistemas de composta en las escuelas, hasta crear jardines llenos de vida que además sean comestibles. Pero, ¿saben qué es lo verdaderamente inspirador de todo esto? Que estas acciones no solo sanan la tierra física, sino que son el pretexto perfecto para volver a unirnos y restaurar nuestras relaciones humanas. Para cerrar este recorrido nos tenemos que llevar esta reflexión de tarea. ¿Qué acciones súper específicas podemos empezar nosotros, hoy mismo, para regenerar nuestro propio entorno local? Porque la verdad, la respuesta a la crisis del planeta no va a llegar por arte de magia desde el otro lado del mundo. Empieza ahí, en lo local, con las decisiones empoderadas que surgen desde el corazón de nuestras comunidades para construir un futuro resiliente.